titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la primera doctora de este plantel. Obtuvo el premio Amanda Labarca, investigadora del calcio, y premio nacional de ciencias naturales el 2006 por sus investigaciones, uno del calcio justamente, que han permitido entender el Alzheimer y el Parkinson. Ella, entre otras cosas, va a ser parte de la nueva temporada del documental Mentes Brillantes. De eso le vamos a contar, profesora. Bueno, es que se emite a través de UCB Televisión con el respaldo de la Fundación Ciencia y Vida de Cecilia Hidalgo, bióloga molecular, Premio Nacional de Ciencias Naturales el 2006, que está con nosotros aquí en el programa. Profesora, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida a la Radio El Rock. Queríamos preguntarle, nos estaba contando una anécdota muy entretenida aquí, pero bueno, ¿es difícil ser científica en Chile o no? Es difícil ser científico y científica en cualquier parte del mundo, pero al mismo tiempo que yo diría que es difícil, no es difícil si uno tiene una pasión real por la investigación y por descubrir lo que está hasta el momento desconocido. O sea, más bien una cuestión personal. Es como una... Yo lo haría similar a ser artista, o sea, si uno... por ejemplo, se va a dedicar a la pintura o a la música, si no tiene real pasión por eso, debe ser un camino muy difícil. Y lo mismo pasa para los científicos. Cecilia, hay un tema que es fundamental en la reforma educacional, especialmente lo que atañe a las universidades, que para igualar, digamos, que se ha ido perdiendo, especialmente en universidades privadas, que es la investigación. Me parece que eso es lo que define y lo que diferencia una universidad de otra, quienes investigan en serio y que hacen simplemente investigación de mercado, que mandan al alumno a la calle a preguntar qué desodorante se usa, qué sé yo, y las hacen pasar por investigación. ¿Cómo está la investigación en Chile a nivel universitario? Parece que sigue enclaustrada en las universidades de siempre y que muy pocas de las nuevas se han dedicado a eso, que al final es lo que termina cambiando la sociedad. Absolutamente. Bueno, yo tengo una definición bastante estrecha de lo que es una real universidad. Para mí una universidad sin investigación realmente no constituye lo que concebimos como universidad, porque aportar a generar nuevo conocimiento me parece que es una tarea esencial de una universidad. Y en ese sentido, en Chile, a diferencia de los países desarrollados, tenemos que la mayoría de la investigación científica se hace dentro de las universidades. No tenemos un gran contingente de centros independientes que realicen investigación. Hay algunos ejemplos por ahí y por allá, pero en general casi toda la investigación se hace dentro de la universidad. Y dentro de algunas universidades, que son las universidades que estamos hablando como universidades que estamos definiendo como universidades de investigación, que podríamos nombrar la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Concepción, la Universidad Austral. Los de siempre. Los de siempre. No quiero que la Universidad de Santiago, no quiero que se me quede. Sí, claro, ellos hacen un trabajo bien interesante. Sí, doctora, a propósito de esto, esta polémica que hubo con el CONICET y la forma en que se empezaron a entregar las becas, que era con una garantía, que si no se terminaba la beca había que devolver el dinero, esto ha puesto una cantidad de trabas a los investigadores, porque en el fondo se está manejando la lógica de los fondos de investigación casi como un crédito. Sí, bueno, tenemos problemas y lo que ha pasado en CONICET refleja la situación de los científicos en Chile. Yo diría que estamos extremadamente desprotegidos, no tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, no hay nadie que realmente tenga el poder de representación de los científicos chilenos frente a los sectores políticos y que deciden los recursos nacionales que se otorgan a investigación. Ahí hay un tema bien de fondo, ¿no? Hay un tema bien profundo, porque yo creo que nosotros los científicos en Chile hemos hecho muy bien nuestro trabajo, en el sentido de que hemos generado y hemos creado una generación de gente muy joven, muy talentosa, muy preparada. Así que en Chile tenemos lo más difícil de generar, que es las personas que saben hacer investigación. Y sin embargo no tenemos financiamiento adecuado como para incorporar, por ejemplo, todos los científicos brillantes chilenos que están afuera y que les gustaría volver al país y no tienen cómo insertarse de vuelta. Exactamente. Es tremendo eso, que el tema del capital humano en Chile parece que es un problema gravísimo. En todas las áreas, profesora. Sí, y en este caso es bien dramático, porque claro, toma tantos años formar a un científico. Y finalmente que se queden afuera cuando querrían volver a Chile, yo lo encuentro dramático. Ya que estamos hablando de eso, estamos conversando con Cecilia Hidalgo, bióloga molecular, Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2006. ¿Por qué no nos cuenta algo de las investigaciones que usted ha hecho?
Sí, me gustaría partir por decir que quizás bióloga molecular no es exactamente una definición de lo que yo hago, aunque trabajo con moléculas. ¿No? He tenido una evolución a lo largo de mi vida. Partí estudiando bioquímica, después me dediqué bastantes años a la biofísica. Estuve en Boston, en Estados Unidos, 10 años en que utilizaba técnicas físicas bastante sofisticadas para estudiar los sistemas que a mí me interesaban, sistemas celulares. Y a la vuelta a Chile he hecho un viraje que ahora yo me definiría como investigadora en neurociencia. Muy bien. Entonces estoy trabajando justamente en cuáles son las señales que llegan a las células que permiten que las neuronas que conforman nuestro cerebro puedan en conjunto como ponerse de acuerdo para generar las funciones cognitivas superiores de aprendizaje y de memoria, y cómo esos procesos, en los cuales el ion calcio, que ha sido como el centro de mi investigación durante toda mi carrera, en los cuales el ion calcio participa, cómo esos procesos están alterados en patologías como Alzheimer, como Parkinson, y cómo también están alterados cuando envejecemos, porque podemos envejecer bien o podemos envejecer mal. Si envejecemos mal, se nota porque hay un deterioro cognitivo y motor y de todo tipo de deterioros, digamos, y nos gustaría saber qué es lo que falla cuando envejecemos. ¿Y existen, verdad, técnicas para evitar ese envejecimiento malo a nivel neuronal, técnicas de lectura, de ejercicios mentales? Sabemos poco todavía, pero yo estoy segura de que si nos cuidamos en el sentido de tener una mente activa, siempre ejercitándolo. El caso clásico es la gente que ha tenido una vida muy activa y que se jubila y se deteriora muy rápidamente cuando se va a su casa y ya deja de ejercitarse intelectualmente. Además, yo pienso que es importante lo que siempre dicen, ¿no? Hacer ejercicio, comer bastante fruta, bastante verdura. Nosotros invitamos a un experto en estos temas, una persona muy famosa que vino de Singapur a la reunión de la Sociedad de Biología de Chile el año antepasado, y le preguntaron al final qué se puede hacer para envejecer bien. Entonces dijo que hay que ejercitarse, hay que comer bien, hay que mantenerse alerta intelectualmente y hay que ser feliz. Pequeño detalle. Sí. Pequeño detalle, a todos nos dejó muy sorprendidos esta respuesta. Be happy. Con respecto a eso, siempre me llama la atención algo que leí alguna vez, que en el fondo, claro, que el cerebro no es distinto de otras partes del cuerpo, hay que ejercitarlo, porque si no se va atrofiando, digamos. Que ciertas conexiones neuronales que el cerebro desecha si uno no las ocupa, digamos, la parte matemática, la parte musical, la parte del lenguaje, y si uno no ejercita eso, el cerebro las deja de lado y finalmente uno no puede recuperar ese tiempo perdido en ejercitar estas partes neuronales, especialmente en los primeros años de la existencia. Sí, hay una remodelación extraordinaria en los primeros años de vida de las conexiones neuronales. Pero es importante destacar que incluso a edad bien avanzada uno puede seguir estableciendo nuevas conexiones, por ejemplo, o perdiendo matemáticas conexiones. cuando... Es más difícil, pero no es imposible. Y justamente esa es la investigación que estoy haciendo, cómo cambios de la concentración de calcio dentro de las neuronas, que estamos hablando de un calcio en concentraciones muchísimo menor que el calcio circulante, que es importante para hueso y dientes, cómo esos cambios de la concentración dentro de la neurona del ion calcio permiten que se formen nuevas conexiones o que se eliminen conexiones. Esa es nuestra área de trabajo. ¿Esto podría, por ejemplo, incidir en una cura, en una sanación para el Alzheimer, para el Parkinson, por ejemplo? Si conociéramos bien cuáles son los efectos a nivel celular y molecular que subyacen a estas patologías, podríamos empezar a diseñar métodos o formas de curar estas enfermedades. Pero yo creo que hasta ahora todos los tipos de enfoques que se han hecho para tratar de paliar estas enfermedades neurodegenerativas no son del todo exitosos, solamente retrasan un poco la aparición de la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad. Pero creo que a futuro estamos cada día más, hay mucha gente en el mundo trabajando en estos temas y cada día más estamos entendiendo un poco mejor qué es lo que pasa, cuáles son los defectos, y podremos diseñar, esa es nuestra esperanza, a futuro estrategias para combatir estas enfermedades que son devastadoras. Realmente las personas con Alzheimer se pierden a sí mismas. Sí, pasa que yo, por parte familiar, hay una cosa genética muy, muy heavy, porque
por parte de las mujeres, a los 70 y tantos años, madres a hijas empezaron a enfermarse. No voy a decir que parte de mi familia, pero es así, y tengo una prima que está aterrada porque a ella le toca. Pasados los 70 años, su madre, su abuela y su bisabuela, creo, empezaron a enfermar de Alzheimer, casi como si estuviera programado con el reloj biológico. Sí, hay un componente genético, pero es bastante minoritario en la enfermedad de Alzheimer, 5 o 7%, pero la mayoría son casos que no sabemos bien qué es lo que lo gatilla. Nosotros estamos trabajando con una hipótesis, y es que a medida que envejecemos, aumentan las especies oxidantes en todas nuestras células, incluyendo las neuronas, y que eso lleva a un desbalance de estas señales de calcio que les mencionaba, que son esenciales para establecer nuevas conexiones. ¿Existe algún producto que se pueda tomar? Bueno, es complicado hablar de terapias con antioxidantes porque uno tiene que estar seguro que un antioxidante, si se ingiere, va a cruzar la barrera y va a llegar finalmente a las neuronas donde se necesita. Entonces los resultados han sido poco claros con eso. Pero si comemos frutas y verduras crudas, que es lo que yo pienso, ahí estamos asegurándonos una alimentación que nos puede llevar a una vida más sana. Estamos conversando con Cecilia Hidalgo. Ella es investigadora en neurociencia, Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2006. Oiga, profesora, mire, aquí me plantean un tema que es súper interesante. Hay gente que está atenta al programa, que la está escuchando usted. Y dice Fernando Mejías: sin una política de Estado detrás de una institucionalidad adecuada, es difícil mejorar el diagnóstico de la ciencia en Chile. Discúlpeme lo pedestre, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico de la ciencia que requiere un país, más allá de los intereses particulares? Si nosotros miramos el mundo, no vamos a encontrar ningún país que haya alcanzado el desarrollo en el cual no haya habido un desarrollo importante de la ciencia en todas sus magnitudes. Estamos hablando desde la ciencia más básica a ciencia aplicada que lleva después a procesos de innovación. Y no podemos decir, porque nadie es un adivino, de decir qué descubrimientos de ciencia básica son los que después van a redundar en aplicaciones que han sido muy importantes para toda la humanidad. Los teléfonos celulares, por ejemplo, son un reflejo de investigación bien básica. Por dar un solo ejemplo de muchísimos. Los antibióticos, claro. Los antibióticos. Claro. Tenemos una cantidad enorme de ejemplos y por lo tanto yo pienso que en Chile, si queremos llegar a ser un país desarrollado, que es una meta que uno escucha muy comúnmente de parte de los políticos, necesitamos tener un desarrollo a la par en ciencia en este contexto bien básico del cual estoy hablando, de que estamos hablando de la gama de ciencia. Para mí es un continuo entre ciencia básica y finalmente innovación. Usted fue parte de un grupo muy selecto, profesora, del programa Mentes Brillantes, que entiendo se está exhibiendo por UCB, lo está exhibiendo. Aprovecho de preguntarle eso para preguntarle: ¿qué necesita un científico en Chile? ¿Cuáles son los principales requerimientos que tiene una persona para, incluso alguien si quiere dedicarse a esto, en fin, no sé? Necesita un ambiente adecuado. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros traemos a una persona muy brillante, con un gran currículum, y la ponemos en una región en la cual llega a un lugar en que todo lo que le piden es que haga docencia y no tiene pares a su alrededor, estamos realmente poniéndolo en una situación casi imposible de desarrollar su carrera. Necesita entonces un ambiente con pares con los cuales pueda debatir y contrarrestar ideas, hipótesis, experimentos. Y si es un científico experimental, necesita equipamiento, necesita laboratorio, necesita los equipos para poder realizar los experimentos. Y tiempo protegido para hacer investigación. Por eso yo al inicio del programa contrastaba la situación que hay en Chile con la de otros países en los cuales, por ejemplo, hay centros en los cuales la gente lo que hace el 100% del tiempo de investigación, no tiene que dedicarse a la docencia. Yo personalmente me enriquezco muchísimo cuando hago docencia, por varias razones. Entre ellas porque yo siempre les digo a la gente joven que está en mi laboratorio que la única manera de saber si uno realmente sabe y entendió algo es cuando tiene que enseñarlo. Porque uno puede pensar que lo aprendió muy bien, pero cuando lo tiene que enseñar se da cuenta si realmente es capaz de explicarlo a otra gente, de explicar nuevo conocimiento a gente que no lo tiene y recibir preguntas que son muy enriquecedoras. Con lo del tiempo yo me refería también a que haya conciencia de que las investigaciones son largas y que la gran mayoría no son rentables a corto plazo.
O sea, los resultados y las aplicaciones se ven con el tiempo, tal vez en decenas o centenas de años. Exactamente. Pero no lo entiende mucha gente. Cree No. que esto me va a producir un beneficio económico a la vuelta de la esquina. Sí, esa es una forma de pensar que es bastante dañina para el desarrollo de la ciencia y no solo se da aquí en este país, en que queremos inmediatamente aplicar en innovación todo lo que se está descubriendo, sino que también se da en otros países más desarrollados, en los cuales hay estas dos tendencias, los que quieren apoyar firmemente la ciencia fundamental o ciencia básica y los que también piden un retorno bastante a corto plazo. Cecilia Hidalgo, investigadora en neurociencia, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006. Profesora, gracias por haber venido al programa. Muy interesante escucharla. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias. Bien, faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Nos vamos. Espero que tengan una